Buenos días a todos. Veo que poquito a poco vamos entrando y vamos sumando asistentes. Si os parece, nos vamos a dar unos minutitos para terminar pues de eso, de incorporar a todo el mundo. Mientras tanto, bueno, pues me acompaña Susana García, que es la directora de la Organización Interprofesional del Vino de España. Yo soy Victoria Humanes, soy la responsable de comunicación de la Plataforma Tecnológica del Vino. Y bueno, pues juntos organizamos este webinar con el apoyo también de Agrobank, que hoy no nos pueden acompañar, pero que bueno, que la implicación en temas de innovación y en temas vitivinícolas, pues eh, está a la orden del día por su parte. Y, y nada, Susana, buenos días. Pues muy buenos días, muy buenos días, Vicky. ¿Empezamos cuando quieras o nos damos un minuto más? Yo, si nos damos un minutito más, si te parece, y mientras tanto voy explicando un poco cómo va a ser la dinámica del webinar. Bueno, pues está bienvenida por nuestra parte ¿no? de cortesía de esperar esos 5 minutitos de rigor para que se vaya conectando todo el mundo. Luego ya daremos paso al contenido, que en este caso nos acompañan 3 ponentes. Y finalmente remataremos con un bloque de preguntas. Las preguntas en este caso las podéis formular en el apartado de preguntas, no de chat, sino de preguntas, y las vamos a recibir desde la organización directamente. Entonces, nos las vais a poder hacer llegar sin ningún problema, indicando, por favor, al ponente al que van dirigidas. Y al final del webinar tendremos un espacio para resolver esas preguntas y desde la organización las reformularemos al ponente en orden de llegada. Intentaremos dar salida a todas las preguntas, que espero que sean muchas, porque eso será síntoma de interés, ¿no? Y si por lo que fuera no nos diera tiempo a asumir todas las preguntas, bueno, pues ya buscaríamos la vía de resolverlas por escrito o lo que sea. Pero bueno, sí que quería eso, pues que el tema de levantar la mano en este caso vamos a intentar evitarlo y formular las preguntas por escrito en el apartado de preguntas. Por mi parte, a ver, Pues bueno, empezamos si quieres. yo creo que sí, que si te parece podemos empezar. Te Sí, cedo sí. la palabra, Susana. Seguiremos teniendo personas que justo no encuentren el enlace, pero se Pues, pueden incorporar cuando quieran. sin duda. Pues muy bien, si quieres, bueno, simplemente quiero, bueno, pues dar primero los buenos días a todos los asistentes. Quiero, bueno, pues también dar las gracias en nombre de la Interprofesional del Vino de España, bueno, también de la Plataforma del Vino y de Agrobank, que está colaborando bueno, en esta actividad en concreto, pero bueno, pues apoyando al sector vitivinícola en general y apoyando la innovación, como decía Victoria. Y bueno, quiero dar las gracias por el interés a los asistentes. Quiero también dar las gracias en especial a nuestros estupendos ponentes, a Leonor de Castro del Ministerio de Agricultura, Rubén Linares de la Politécnica, de la Universidad Politécnica de Madrid y a Nuria Freire de la Fundación Juana de Vega por, bueno, pues, por adelantado, por su trabajo y todo lo que nos van a contar hoy. Para quien no me conozca, yo soy Susana García, la directora interprofesional del Vino de España, que somos una asociación que agrupa pues a las entidades que conforman la cadena de valor del vino en España. Somos una asociación, pero con ánimo de ser una herramienta sectorial para lo que sea necesario en cada momento. Tenemos una hoja de ruta que guía nuestras actuaciones, que se conforma tanto del plan estratégico del sector vitivinícola español 22-27, que está disponible, ahora la cuña publicitaria, disponible en nuestra página web interprofesionaldelvino.es y en nuestra extensión de norma, que es nuestro proyecto a 5 años de hacer actuaciones concretas. En esa hoja de ruta tenemos una serie de líneas de actuación fijadas en las que se enmarca esta actividad perfectamente. Tenemos una gran preocupación por los temas de sostenibilidad, gran preocupación por el cambio climático. Tenemos que buscar la manera de adaptar nuestro cultivo, que es muy sensible,
de adaptarnos y de mitigar los efectos de ese cambio climático. Tenemos una clarísima línea de apoyo a la I+D+I, que consideramos que es imprescindible para avanzar en competitividad y al final en rentabilidad para el sector vitivinícola español. Y bueno, pues en este aspecto de la I+D+I tenemos esta alianza con la Plataforma Tecnológica del Vino, cuyo resultado tangible es pues esta actividad que estamos hoy poniendo en marcha. Destacaría también que la formación también está en nuestro ADN, la formación y la transferencia de conocimiento, porque eso es muy importante. Y bueno, pues estar también, pues como decía antes, ser una herramienta para el sector. La temática de hoy, las cubiertas vegetales en viñedo, con estrategias innovadoras y sostenibles, no solo es importante porque también cumple nuestros objetivos en materia de sostenibilidad, de temas de cambio climático, tiene un componente, digamos, económico y que está condicionando ciertas ayudas, que eso nos lo va a contar ahora. Y bueno, pues dada la respuesta que hemos tenido por parte de estos asistentes y los que encontrarán el enlace más tarde, bueno, pues creemos que hemos acertado en la temática. Y simplemente gracias de nuevo y a dar por ello. Mil gracias, Susana. Bueno, pues por mi parte no me queda más que sumarme al agradecimiento a este reto compartido que es la apuesta por la I+D+I, que llevamos ya, bueno, pues trabajando en ello de la mano desde 2018. Y bueno, pues anunciaros que este es el primer webinar de este año, pero que vendrán más y vendrán más acciones y ahí seguiremos. Así que por mi parte, ya si te parece, damos paso al contenido del webinar. Y perfecto. Doy paso a Leonor de Castro. Mil gracias, Susana. Doy paso a Leonor de Castro. Leonor, no sé exactamente, aquí te tenemos. Leonor es subdirectora adjunta de Frutas, Hortalizas y Vitivinicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y bueno, pues nos va a hablar sobre corregímenes y cubiertas vegetales, que es lo que hoy nos ocupa. Leonor, no sé si te escuchamos, a ver. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Buenos días, sí, sin problema. Te voy a ceder el control para que puedas presentar y proyectar tu presentación. En cuanto lo tengas todo listo, yo apagaré mi cámara, pero sigo aquí para lo que puedas necesitar. Muy bien. Bueno, antes de compartir pantalla, quiero agradecer a la Plataforma Tecnológica del Vino y a la Organización Interprofesional del Vino de España la oportunidad que nos ha dado al Ministerio de participar en este webinar tan interesante y tan importante para nosotros para dar a conocer y difundir uno de los aspectos más importantes que tenemos actualmente en la PAC, como son los ecoregímenes de cubierta. Gracias a ti, Leonor, por participar. Vale, estamos viendo tu presentación, ahora mismo en formato PowerPoint, no sé si la puedes proyectar ahora. Vale, pues la vemos en pantalla completa y sin problema, así que si te parece yo apago cámara y micro, pero sigo aquí para lo que necesites, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Ahora, Leonor. Pues en primer lugar voy a hacer una introducción general de los ecoregímenes para luego pasar a hablar más en detalle de las prácticas de cubiertas vegetales inertes de estos ecoregímenes. Después quiero hablaros un poco de qué resultados hemos tenido ya en las dos campañas de ejecución en 2023 y 2024. Y por último, quiero acabar con las adaptaciones, ¿no?, que hemos tenido que ir haciendo para 2025, pues en función de las diferentes circunstancias que se han ido produciendo. Entonces, bueno, estos ecoregímenes son una de las principales novedades que ha tenido la actual PAC 2023-2027, que, como sabéis, ha estado caracterizada por una mayor ambición medioambiental. Entonces, estas intervenciones, ¿no?, que con la jerga actual se llaman intervenciones, y me vais a ir escuchando a lo largo de esta presentación esta palabra, pero las intervenciones no vienen a ser lo que siempre se han llamado ayudas, ¿no? Se trata de una serie de ayudas en diferentes ámbitos que remuneran a los agricultores por realizar de manera voluntaria prácticas que son beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
Estas prácticas son voluntarias para los agricultores, pero los Estados miembros tenemos la obligación de incluirlas en lo que se ha denominado el Plan Estratégico de la PAC, pues para que todos los agricultores y ganaderos puedan acceder a él. Entonces, se trata de pagos directos con carácter anual que se subvencionan por cada hectárea. La base legal la encontramos en el artículo 31 del reglamento 2021/2115, que es el reglamento de los planes estratégicos de la PAC, y luego en España lo hemos desarrollado en un Real Decreto, que es el Real Decreto 1048/2022, que en concreto esta parte está en los artículos del 38 al 43, que cada año pues lo hemos ido modificando para ir haciendo adaptaciones en función de la experiencia que hemos ido adquiriendo. Con lo cual, en el año 2023 hicimos una modificación con el Real Decreto 1177/2023 y en el año 2024 con el Real Decreto 1028/2024. En España esto... Disculpad un momento. Sí, perdona. En España el presupuesto que se decidió, ¿no?, entre el Ministerio y las comunidades autónomas destinar a estos ecoregímenes es un 23% del sobre total de los pagos directos, que supone en total una cantidad anual de 1.107 millones de euros. En esta tabla podemos ver una panorámica de todos los ecoregímenes que tenemos en España. A la hora de diseñarlos, tuvimos en cuenta, ¿no?, las directrices que nos dio la Comisión, que eran que no podíamos establecer ecoregímenes para sectores concretos, sino que tenían que ser horizontales para sistemas de cultivo, con lo cual para el Ministerio fue un reto, ¿no?, dado que por un lado se trataba de una línea de ayudas totalmente nueva, no teníamos antecedentes porque, bueno, el resto de ayudas de la PAC, pues con sus distintas modificaciones en las distintas reformas, pero ya teníamos antecedentes, pero estas ayudas eran totalmente nuevas. Y por otro lado, teníamos que tener en cuenta la gran diversidad y heterogeneidad del sector agrario español. Con lo cual, al final, pues, hicimos estos ecoregímenes en función de los diferentes tipos de superficie que nos encontramos en España. En concreto, para los cultivos leñosos, tenemos dos prácticas posibles, que son las cubiertas vegetales, sembradas o espontáneas, y las cubiertas inertes. Y además distinguimos la superficie de cultivos leñosos en función de la pendiente. Y así tenemos cultivos leñosos en pendiente inferior al 5%, cultivos leñosos en pendiente entre un 5 y un 10%, y cultivos leñosos con pendiente superior al 10% en bancadas. Y además, los cultivos leñosos, como cultivos permanentes que son, aunque no son objeto de este webinar, decir también que el viñedo se puede beneficiar también de otra práctica que son los espacios de biodiversidad. Ya entrando, ¿no?, en los ecoregímenes que nos ocupan de cubiertas vegetales y cubiertas inertes, decir que tienen en España un presupuesto anual de 307 millones de euros, subdividido en función de los tipos de pendiente que os he comentado. 73,2 para terrenos llanos, 79,3 para pendientes medias y 154,9 para pendientes superiores al 10% y bancadas. Entonces, esta ayuda tiene una forma de pago directo anual por hectárea. Los agricultores se pueden acoger de manera voluntaria, indicando qué parcelas de su explotación se acogen y qué práctica. Tienen que ser lo que se ha denominado en esta nueva PAC agricultor activo, que para ello pues tienen que dedicar un porcentaje mínimo de sus ingresos al proceder del sector agrario,
aunque no necesariamente tienen que ser beneficiarios de la ayuda básica de la renta, que es lo que antes se denominaba pago básico. Estas ayudas tienen lo que ha denominado la Comisión un enfoque compensatorio, es decir, que para el cálculo de estas ayudas nos hemos basado en los costes que suponen estas prácticas y el lucro cesante. Y además, en el caso de la práctica de cubiertas vegetales, hemos añadido un componente de plurianualidad para tratar de fomentar la continuidad de esta práctica en el tiempo y que su beneficio para el medio ambiente pues, sea mayor. Además, estas ayudas se les aplica una degresividad en la cuantía de la ayuda a partir de las 15 hectáreas y decir además que en las Islas Baleares los importes de ayuda son mayores por las condiciones de insularidad, aunque no es solo en estas ayudas, sino en todas las ayudas de esta nueva PAC. Ya centrándonos más en lo que consiste cada una de estas prácticas, decir previamente que en esta nueva PAC hemos tenido que incluir todas las diferentes ayudas de FEAGA, de FEADER, pues pagos directos, sectoriales, en lo que se ha denominado el plan estratégico de la PAC, donde los Estados miembros hemos tenido que establecer qué necesidades o dificultades teníamos y qué objetivos nos marcábamos, ¿no?, para responder a esas necesidades y a través de qué instrumentos, de qué tipos de ayuda. La PAC establece 9 objetivos, 3 económicos, 3 medioambientales, 3 sociales, además de uno transversal de innovación y digitalización. Y entonces, pues lógicamente estos ecoregímenes responden a uno de los 3 objetivos del bloque medioambiental. En el caso concreto de las cubiertas vegetales, consiste en mantener sobre el terreno una cubierta vegetal con una serie de características que vamos a ver posteriormente, que puede ser espontánea o sembrada. Esta práctica responde al objetivo específico 4 de acción contra el cambio climático y responde a las necesidades de minimizar las emisiones de gases con efecto invernadero, aumentar la capacidad de sumido de carbono de los suelos, reducir la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático y reducir y optimizar la utilización de insumos. En cuanto a las cubiertas de restos de poda, supone triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno para crear una cubierta de estos restos a modo de mulching. En este caso, esta práctica responde al objetivo específico 5 de promover el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos naturales y responde a las necesidades de reducir la erosión y desertificación y mejorar la calidad de los suelos. Además, los beneficiarios tienen que cumplir una serie de características: ser agricultor activo, es decir, tener unos ingresos mínimos procedentes de la agricultura, como ya he comentado, tengan o no derechos de ayuda básica a la renta de sostenibilidad, ser titular de una explotación agraria que esté registrada en el REA, en el Registro de Explotaciones Agrarias, y además el viñedo, ¿no?, tiene un requisito que no tienen el resto de cultivos leñosos, como es no tener plantas ilegales o no autorizadas. Entonces, para la práctica de cubiertas vegetales, como hemos dicho, es necesario establecer y mantener sobre el terreno una cubierta vegetal o espontánea o sembrada que puede estar o viva o agostada. Y en el caso de los restos de poda, es necesario triturar los restos de poda, si se poda, dependiendo del leñoso, y depositarlos sobre el terreno. En ambas prácticas es necesario anotar en el cuaderno de explotación, que como sabéis es obligatorio tenerlo pues, para las diferentes ayudas de la PAC en este periodo. Entonces, es necesario establecer en qué fecha se ha establecido la cubierta, que en el caso de las cubiertas inertes esta fecha no puede ser posterior al 15 de abril, aunque las comunidades autónomas pueden flexibilizar esta fecha, ¿no?, aplazarla en condiciones justificadas,
Y en caso de las cubiertas vegetales, tampoco puede ser posterior a la fecha que determine cada comunidad autónoma como periodo en que en su comunidad autónoma esta cubierta puede estar viva, pero depende, ¿no?, del cultivo leñoso y de la región de que se trata. Además, en el caso de las cubiertas vegetales, en condiciones normales, el periodo mínimo en que esta cubierta debe permanecer viva es de 4 meses y estos 4 meses deben estar comprendidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Si bien las comunidades autónomas, como digo, pueden establecer otro periodo, y además vamos a ver posteriormente pues, una serie de excepciones para las zonas de secado. En las cubiertas vegetales, además, se permite el manejo general de la cubierta o también mediante medios mecánicos o mediante ganado. Tanto en las cubiertas vegetales como en las inertes exigimos que una anchura mínima, que es que al menos el 40% de la proyección libre de copa debe estar cubierta, ¿no?, debe estar cubierta por estas cubiertas y además debe tener un mínimo de 0,5 metros. Teniendo en cuenta además que existe la BECAM 6 en la parte de condicionalidad también de estas ayudas de la PAC, de tal manera que en las zonas con pendiente superior al 10% se obliga a que esta cubierta tenga un metro adicional a la mínima exigida, con lo cual sería 1,5 metros. Entonces, en el cuaderno de explotación que os comentaba, además de establecer la fecha de implantación de la cubierta, es necesario apuntar qué anchura tiene la cubierta y qué anchura está libre de proyección de la copa del cultivo leñoso. La normativa nacional permitimos que las comunidades autónomas establezcan una serie de flexibilidades en función de, ¿no?, pues de las condiciones que haya en su región o de las condiciones meteorológicas que se hayan producido, etcétera. Con lo cual pueden permitir labores verticales poco profundas, siempre y cuando se mantenga la estructura del suelo y en ningún momento permanezca desnudo. También se pueden aplicar fitosanitarios sobre la cubierta en caso de que haya un problema de plagas, y también se puede reducir el periodo de 4 meses obligatorio de cubierta viva que os comentaba. En cuanto a los resultados del primer año de aplicación de estos ecoregímenes, que fue el año 2023, en pantalla veis la distribución, ¿no?, de los distintos ecoregímenes. Bueno, los principales fueron los ecoregímenes en tierras de cultivos y en pastos, y el de agricultura de carbono en cultivos leñosos, que son los nuestros. Las cubiertas vegetales e inertes supusieron el 13% de la superficie total que se acogió a ecoregímenes, que es 2,3 millones de hectáreas. Deciros que por el momento no disponemos de estos datos de ecoregímenes desglosados por tipo de cultivo, que creo que sería muy interesante. Pero bueno, en función de cuál ha sido el resultado por comunidades autónomas, pues sí que creo que nos podemos hacer un poco a la idea. La principal comunidad autónoma donde se han desarrollado estos ecoregímenes de cubiertas ha sido Andalucía, con el 64% del total. Y ya, pues a más distancia, le siguen otras comunidades autónomas, con Castilla-La Mancha con casi el 10%, Extremadura con el 8,2%, Cataluña con casi el 5% y Aragón y Comunidad Valenciana con el 4%. Viendo ya un poco estos resultados, primero por el tipo de pendiente y luego por la práctica, podemos ver que, ¿no?, donde más, digamos, éxito han tenido estos ecoregímenes son en los terrenos de elevada pendiente y bancales, donde la superficie acogida
ha superado en un 23% la superficie que desde el Ministerio habíamos planificado. A continuación encontraríamos en los terrenos de pendiente media, donde hemos llegado al 92% de la superficie que habíamos planificado, y después en terrenos llanos, que la acogida ha sido del 70% respecto a lo planificado. Esto se debe, lógicamente, pues a continuación veis que en la siguiente columna están los importes de ayuda que se recibe por cada tipo de pendiente. Lógicamente, cuanto más pendiente, pues el importe de ayuda es mayor por la forma de cálculo que os he comentado, ¿no? de costes y de lucro cesante, con lo cual, pues esto nos invita a pensar que es la razón de este nivel de acogida. Y después, entre cubiertas vegetales y cubiertas inertes, destacar que las ayudas se concentran claramente en las cubiertas vegetales con un 83% respecto a las cubiertas inertes, que son un 17%, pues debido a que las cubiertas vegetales, pues también la ayuda es superior. En el año 2024, pues en términos generales, podemos decir que los resultados han sido muy semejantes. A nivel global de corregímenes, pues algunos pues se han reducido un poco, otros han bajado, otros han subido, perdón. Y en el caso de las cubiertas de cultivos leñosos, hemos detectado una ligera bajada de un 2%, que en términos de hectáreas son nada más que 38.000 hectáreas. En lo que se refiere a la distribución por comunidades autónomas, pues ha sido la misma que os he comentado para 2023, ya que Andalucía con el 63%, Castilla-La Mancha y Extremadura con un 9% y un 8%, cada una, Aragón y Cataluña con un 5% y Valencia con un 4%, pues concentran prácticamente, ¿no?, la totalidad de estas ayudas, en concreto el 94%. También, pues, ¿no?, como ya llevábamos 2 años de aplicación de estas ayudas, pues hicimos un análisis, pues para ver si con estos ecoregímenes se estaba aumentando un poco el grado de utilización de cubiertas en España. Entonces, hicimos una comparativa de los datos de SIRCE, de la encuesta de superficies del Ministerio, que nos daba, antes de la aplicación de estos ecoregímenes, una superficie de cubiertas de 1,6 millones de hectáreas, y contando con los datos de 2024 ecoregímenes, vemos que hemos llegado a 2,3 millones de hectáreas, con lo cual sí que vemos que se ha producido, ¿no?, un aumento de la utilización de estas cubiertas, ya sean vegetales o inertes. Antes de acabar, quería comentaros una serie de modificaciones que hemos introducido para el año de aplicación 2025. Porque, como sabéis, ya desde el primer año de aplicación de la PAC y 2023 y en el segundo, pues lo que pasó en España, que en una serie de territorios, en concreto bastante numerosos de los que tienen cultivos leñosos, se produjo una sequía muy acuciante, con lo cual vimos, tanto por parte del Ministerio, pero también nos transmitieron las comunidades autónomas y también las organizaciones del sector, que con esta sequía, pues, algunas de las condiciones que habíamos establecido en el Real Decreto Nacional, pues eran imposibles de cumplir, con lo cual, pues nuestros agricultores no iban a poder realizar estos ecoregímenes y había que realizar una serie de cambios, para que no se produjeran desvíos respecto a lo que habíamos planificado en el Plan Estratégico de la PAC. Entonces, entre estas flexibilidades que establecimos en la normativa del año pasado, pero no es hasta este año 2025 cuando se han puesto en práctica,
hemos establecido pues, la posibilidad de combinar ambas prácticas, vegetales o inertes, pero cobrando siempre el importe de las inertes, que es menor, para que no haya una sobrecompensación. También hemos permitido que sea el propio agricultor quien elija el manejo más adecuado de las cubiertas, que puede ser mecánico o al diente indistintamente. También permitimos una aplicación puntual de fitosanitarios en caso de que haya inversiones de flora y después de que haya habido 2 años seguidos de aplicación de esta cubierta. Todo ello siempre teniendo en mente que es obligatorio cumplir la BCAM 6, como os he comentado anteriormente, porque la condicionalidad reforzada pues, no puede flexibilizarse. Además, estas flexibilidades que he comentado, ¿no?, son generales, no para todas las zonas, pero en las zonas de secano y de secanos áridos, que las hemos definido como aquellas comarcas que tienen una precipitación media de como máximo 400 milímetros, y para todas las Islas Baleares hemos permitido otras flexibilidades adicionales, como es establecer también, o sea, tanto en cubiertas vegetales como en inertes, pues establecerlas en calles alternas, calle sí, calle no. También hemos eliminado la obligación de que la cubierta vegetal debe permanecer viva un determinado periodo de tiempo, porque, bueno, si las condiciones son tan extremas, no pueden ser ni 4, ni 3, ni un mes. También permitimos la realización de labores superficiales poco profundas para mantener estas cubiertas entre los meses de abril y septiembre, que antes no se podía, pero sin modificar la estructura del suelo. También en esta época estival, ¿no?, cuando las condiciones son más extremas, la cubierta, en vez de tener que ocupar un 40%, puede ocupar un 20% de la anchura de la proyección libre de copa. Y también permitimos que estas cubiertas solo ocupen el 50% de la superficie declarada. Estas flexibilidades todavía no las podemos evaluar, ¿no?, porque es el primer año que se están aplicando, pero decir que desde el Ministerio las seguimos muy de cerca para nosotros, pues año a año, como son unas ayudas nuevas, pues tratamos de que lleguen al mayor número de agricultores posibles y las adaptamos pues según las necesidades de acuerdo con las circunstancias que se van produciendo. Muchas gracias por vuestra atención. Este es el correo electrónico de mi subdirección, por si tenéis cualquier duda. Muchísimas gracias, Leonor. Mil gracias por tu presentación. Si te parece, voy a dar paso rápidamente a Rubén. Te agradezco mucho la intervención y, Rubén, no sé si puedes activar tu cámara y continuamos. Fenomenal. Más que nada por ajustarnos un poquito a los tiempos del programa. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Buenos días. Rubén es profesor de producción agraria de la Universidad Politécnica de Madrid y, bueno, pues nos va a comentar un poco acerca de estrategias de manejo, ¿no? Y vas a profundizar un poquito más en pues, los efectos, ¿no?, de esas cubiertas vegetales. Si te parece, te voy a... Sí, te voy a ceder el control para que puedas presentar. Y en cuanto me confirmes que todo está ok, vale, fenomenal. A ver, ¿se ve? Sí, ¿vemos la presentación? Perfecto. Vale, ¿no? sin problema. Vale, Así pues vamos que a comenzar. Apago y estoy aquí, ¿vale? Para lo que necesites. De acuerdo. Bueno, pues soy Rubén Linares, como he dicho, a ver, porque me aparece. Vale. Rubén Linares, profesor de la Universidad Politécnica. Antes de nada, pues agradecer a la organización esta invitación. Y como ha dicho, bueno, pues vamos a hablar un poco no solamente de las ventajas o efectos de las cubiertas vegetales, sino también de cómo manejarlas para que no sean un gran quebradero de cabeza para el agricultor. Bueno, lo primero que quiero decir es que las cubiertas vegetales, igual que el laboreo, igual que los herbicidas o los mulch, son un tipo de manejo del suelo, es decir, son unas herramientas. No son, muchas veces me preguntan los agricultores, las cubiertas vegetales son buenas, son malas, son una herramienta y por lo tanto depende de cómo las utilicemos, van a tener unos efectos u otros. El objetivo de una cubierta vegetal es
combinarla, o el objetivo de un adecuado manejo del suelo es combinarlo con pues manejo del suelo con cubierta, con laboreo, con herbicida, para maximizar esos efectos beneficiosos y minimizar esos efectos no deseados de las cubiertas vegetales. Entonces vamos a empezar con las ventajas que tienen las cubiertas vegetales. Una de las principales ventajas que tienen las cubiertas vegetales es que nos aumentan el contenido en materia orgánica del suelo. Lógicamente, cuanto más biomasa tenga nuestra cubierta vegetal, mayor contenido de materia orgánica nos va a aportar al suelo. Sin embargo, estamos en climas cálidos. ¿Esto qué significa? Pues que la mineralización de esa materia orgánica va a ser muy rápida. Entonces, no nos volvamos locos. Las cubiertas vegetales en nuestras condiciones nos van a incrementar el contenido en materia orgánica en los primeros 10-15 centímetros, muy poco. A lo mejor estos son ensayos durante 10 años de cubiertas vegetales y pasamos de un 1% a un 2%. Es decir, que tampoco es que de pronto el contenido en materia orgánica en los primeros 40 centímetros se nos ponga en un 4 o un 5%, ¿vale? Entonces son mejoras mínimas, no muy intensas en ese contenido en materia orgánica, pero muy importantes porque van a influir en otros factores. ¿Por qué? Porque estas mejoras en el contenido de materia orgánica nos va a aumentar la biodiversidad del suelo, la actividad microbiana, nos van a generar una serie de poros, nos va a mejorar la estabilidad de los agregados, de la estructura del suelo, y esto va a tener efectos sobre el comportamiento del suelo y del cultivo. Uno de los efectos más importantes es que nos incrementa la infiltración del suelo. Esto nos va a permitir tomar agua o que nuestro suelo acumule agua de lluvias de escasa cuantía o de lluvias de estos chaparrones que caen, que en otros casos o cuando tenemos el suelo desnudo se perderían por escorrentía, mientras que con cubiertas vegetales van a poder penetrar y entrar en el suelo, aumentando las reservas de agua del suelo, ¿vale? Todo esto hace que pues, al final se reduzca la erosión, con lo cual vamos a tener mayor capacidad de retención de agua, porque nuestro suelo va a tener mayor capacidad, o sea, va a estar en mejores condiciones y porque vamos a tener más suelo al reducir la erosión. Y otro de los efectos beneficiosos sería la reducción en la compactación. La cubierta vegetal lo que hace es que a través de sus raíces genera una especie de tapiz, de malla, que impide que las fuerzas que ejerce la maquinaria cuando pasamos sobre el suelo se transmitan a capas profundas. Al reducir la compactación, lo que va a hacer es que nuestro suelo va a ser más fácilmente penetrado o las raíces van a penetrar más fácilmente en nuestro suelo, tomando de forma más fácil o colonizando mejor ese suelo y extrayendo más agua y más nutrientes. Entonces, otro de los efectos que tienen las cubiertas vegetales sería sobre el manejo del cultivo y sobre la sanidad del cultivo. Esto afecta mediante tres mecanismos principalmente. Uno, bueno, pues muchas veces los agricultores dicen, oye, que las cubiertas vegetales es un reservorio o un refugio para los patógenos o los insectos. Los estudios demuestran que no suele ocurrir eso, es decir, en los estudios que han tenido en cuenta este efecto de la biodiversidad, la mayor parte de estos estudios, un 95%, demuestran que la incidencia de plagas y enfermedades o no varía con el empleo de cubiertas vegetales o se reduce. De hecho, en la mayor parte de los estudios se reduce, ¿vale? Debido a este efecto de la biodiversidad o aumento de reservorio de bueno, pues enemigos naturales, depredadores de plagas, aumento de la microbiota del suelo, ¿vale? Eso por un lado. Otro de los efectos que tiene es que al final las cubiertas vegetales nos van a reducir el vigor del viñedo. Vamos a tener una vegetación mucho más porosa, racimos algo más sueltos y esto nos va a afectar a la sanidad del cultivo. ¿Por qué? Porque, imaginaros, otoños donde antes de la vendimia llueve, tenemos un racimo muy apretado, tarda en secarse y eso va a dar unas condiciones óptimas para el desarrollo de la botritis o de otras enfermedades. Si tenemos el racimo más suelto y una vegetación más porosa, esas zonas se van a secar más rápidamente y la incidencia de este tipo de enfermedades se reduce. En el caso contrario, o en otras épocas del año, imaginaros una primavera como la que tenemos ahora, donde ha llovido muchísimo. Si tenemos el suelo labrado, no vamos a poder entrar si cae una lluvia importante hasta que no ha pasado una semana, 7, 8, 9 días. Si tenemos una cubierta vegetal, esa cubierta vegetal nos está consumiendo agua y esas raíces que habíamos hablado antes del tabiz nos van a aumentar la transitabilidad o la sustentación de la maquinaria. Con lo cual, en lugar de esperar
7, 8 días a entrar en nuestra parcela, podemos tratar en 2 o 3 días, dependiendo también de la textura del suelo. Lógicamente, esto hace que en general el microclima y la sanidad del cultivo esté en mejores condiciones. Pasa, por favor, a la siguiente. Por lo tanto, bueno, hemos visto las principales ventajas, pero también tenemos ciertas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues sobre todo derivadas de que las cubiertas vegetales consumen agua y nutrientes. Pero cuidado, este consumo de agua y nutrientes se ve modificado en función de cómo nosotros manejemos esa cubierta, del tipo de viñedo que tengamos y de las condiciones ambientales en las que nos encontremos. Y ahora vamos a hablar de ello. Pasa a la siguiente, por favor. Vale. Sobre la competencia nutricional. En general hemos dicho que las mejoras con el paso del tiempo, 10-15 años, nos va a mejorar el contenido en materia orgánica. Entonces, aunque la cubierta vegetal no se esté consumiendo nitrógeno, fósforo y potasio, muchas veces esas mejoras en el suelo compensan parcial o totalmente ese consumo. Con lo cual, a largo plazo no debería ser un problema acuciante, porque además el viñedo es un cultivo con pocas necesidades. ¿Qué ocurre? Que en esos primeros años donde esas mejoras nos han establecido, pues sí es recomendable aportar un extra de fertilidad o de fertilización a nuestro viñedo para evitar esa competencia nutricional. Entonces, esto es un problema, pero que es un problema, podríamos decir, fácilmente solucionable, porque con unas 20 unidades de fertilizante, normalmente 20, 30 unidades de fertilizantes en primavera o próximos a la floración del viñedo, eliminamos esa competencia. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva? ¿Dónde vamos a tener el problema en nuestras condiciones que estamos en clima mediterráneo con condiciones, podríamos decir, semiáridas? Pues sobre todo en el consumo de agua, ¿vale? En general, las cubiertas vegetales van a hacer que nuestro cultivo tenga menor disponibilidad hídrica. Esta menor disponibilidad hídrica dependerá si estamos en condiciones de secano o en regadío. En secano, esa menor disponibilidad hídrica va a ser a lo largo de todo el ciclo. Es decir, los suelos con cubierta vegetal normalmente van a tener menos humedad que los suelos con suelo desnudo, ¿vale? ¿Qué ocurre que si cuando estamos en regadío, como veríamos en la gráfica de la derecha? Que no lo he comentado, pero cuando hablo de cubiertas vegetales, normalmente hablo de cubiertas vegetales temporales, aquellas que se desarrollan en otoño y en invierno, y luego en primavera, pues o las eliminamos o agostan de forma que dejan un rastrojo en verano que no compiten. Bueno, pues este tipo de cubiertas nos van a reducir la vegetación, como hemos visto, el número de hojas durante la primavera, de forma que cuando iniciamos el riego en verano, durante la maduración de la uva, al tener menos hojas, esas plantas necesitan menos agua. Entonces, o bien somos capaces de producir lo mismo con menos agua, estamos ahorrando agua, o bien podemos, aplicando la misma dosis de agua, mantener el estado hídrico de la planta en mejores condiciones, ¿vale? Podemos pasar a la siguiente. Esto, bueno, un comentario simplemente. Lo que estamos haciendo con esta estrategia, cuando tenemos regadío, es coger agua de primavera, que muchas veces sobra, y llevarla a la época de regadío, que es cuando más falta nos hace. Ejemplo de esto, pues esto sería un ensayo donde hemos comparado dos tipos de cubierta autosemillada y cereal, con el herbicida. Y vemos que en primavera, antes de la floración, el herbicida está en mejor estado hídrico, tiene una mayor disponibilidad hídrica, mientras que cuando comenzamos el riego, esa estrategia o ese comportamiento cambia. Son las cubiertas las vegetales las que mejor estado hídrico presentan. O las viñas, perdón, estos son ensayos de potencial hídrico en viñas, son las viñas con cubierta vegetal las que mejor estado hídrico tienen. Pasa a la siguiente diapositiva. Importante. Tenemos que tener en cuenta lo que habíamos hablado antes. Nuestro suelo, a largo plazo, va a tener mayor capacidad de retener agua, va a ser capaz de filtrar mayor cantidad de agua de lluvias torrenciales y luego además va a hacer que el empleo de cubiertas vegetales, el sistema radicular de la viña profundice más. Todo esto hace que parte del consumo de las cubiertas vegetales se compense por estas mejoras. ¿Esto significa que no vamos a tener efectos negativos? No, en nuestras condiciones, sobre todo condiciones cálidas y semiáridas, posiblemente nos consuma agua, pero si nuestra cubierta está consumiendo 100 milímetros de agua, os pongo un ejemplo, pues a lo mejor nuestro viñedo solamente pierde 80 o 70 porque esos 30 o 20 que faltan se han compensado por estas mejoras. Pasa a la siguiente.
¿Qué efectos vamos a tener sobre el viñedo debido a esta competencia? Bueno, pues el efecto que más claramente se observa en la mayor parte de los estudios es una reducción en el desarrollo vegetativo, ¿vale? Esta reducción suele estar comprendida entre un 20 y un 40% en función de las condiciones en las que esté. Esto puede ser bueno si buscamos vinos de calidad donde queremos que la uva esté aireada y el racimo suelto, o si queremos ir a kilos o necesitamos un exceso de vegetación, pues puede ser peligroso, ¿vale? Lo ideal es desarrollar el número de hojas que necesitemos para la cosecha o para que alimenten a la uva que nosotros queremos producir, ¿vale? Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, igual que hablamos que está bastante claro que el empleo de cubiertas vegetales nos va a reducir el desarrollo vegetativo, en el caso de la cosecha ya no está tan claro, ¿vale? Dependiendo de las condiciones, en climas frescos y más o menos, pues estaríamos hablando de Ribera, Rioja, zonas más al norte con suelos profundos, posiblemente nos encontremos que las cubiertas no tienen a veces efectos sobre el rendimiento, dependiendo también del grado de competencia, pero en climas más cálidos, semiáridos, sí normalmente nos van a reducir la competencia, los rendimientos. En este caso vemos que el rendimiento se ha reducido en torno a un 20%, pero aquí es importante, vemos que en la columna que está un poquito más a la izquierda, ese 20% de reducción en el rendimiento se debe en un 17% a un menor número de vallas por racimo. Pasa a la siguiente diapositiva. Mientras que el tamaño de la valla solamente se ha reducido en torno a un 5%. ¿Esto qué nos está indicando? Que si nosotros queremos el racimo suelto porque queremos una uva de mayor calidad, sí es interesante que haya esa competencia en floración o en cuajado, pero si lo que queremos es que nuestra cubierta vegetal no nos limite los rendimientos, tenemos que eliminar la competencia en ese periodo de floración cuajado, ¿vale? Entonces, ese sería un momento que tenemos que tener en la cabeza para evitar efectos adversos sobre el rendimiento. Siguiente diapositiva. Sobre los efectos sobre la calidad, si no en los estudios realizados no hay una hegemonía de los efectos sobre el rendimiento, pues sobre la calidad tampoco, ¿vale? Dependiendo de dónde estemos, vamos a tener unos efectos u otros. En general, en climas frescos, con precipitaciones más o menos de 400, 500 milímetros, puede que no nos afecte. En climas más cálidos, de Madrid para abajo estoy pensando, pues normalmente lo que nos va a provocar es un aumento en la concentración de azúcar, uvas más alcohólicas y una ligera reducción en la acidez, ¿vale? Pero esto depende de las condiciones. Lo que sí se ha visto es que en general nos van a reducir el nitrógeno asimilable. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las cosas que sí demuestran la mayor parte de los estudios es que al mejorar el microclima del racimo, tener racimos más expuestos, uvas algo más pequeñas, sí vamos a tener uvas con un mayor contenido en polifenoles, mayor color, mayor contenido en antocianos, ¿vale? Siempre y cuando tengamos los efectos de esas mejoras en el microclima. Cuidado, porque si nos pasamos de competencia, si esa competencia es excesiva, lo que puede aparecer es excesos térmicos, es decir, racimos sobreexpuestos, pasificaciones, donde sí se nos pueden degradar estos compuestos que nos van a darle la estructura y el color del vino. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Vale? ¿Qué otras dificultades o desventajas nos encontramos? Pues sobre todo en la incorporación de abonos y enmiendas, sobre todo si estamos en secano. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues una estrategia sería utilizando más abonos foliares, pero estos suelen ser más caros que las aplicaciones al suelo, o combinar calles con cubierta y suelos desnudos. En este caso, en el suelo desnudo podemos aplicar el abono y enterrarlo como se hace normalmente, y en el suelo con cubierta pues aplicamos el abono que va a ir para la cubierta. Y otra de las desventajas sería que pueden favorecer las heladas primaverales. Si estamos en zona donde es frecuente las heladas primaverales, las cubiertas hay que manejarlas con cuidado. Entonces, si vemos que hay una previsión de heladas, tendríamos que segarla lo más corta posible esa cubierta para que el suelo acumule calor y reducir o minimizar los efectos de esas heladas. Siguiente diapositiva. ¿Vale? Todos estos efectos que hemos visto
según iba hablando, dependen o se ven influidos por el manejo que hagamos de las cubiertas, el clima o el ambiente en el que nos desarrollemos. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas características. Pasamos a la siguiente. ¿Qué tipo de cubiertas la primera decisión que tenemos que tomar es el tipo de cubierta que vamos a tomar, ¿vale? O que vamos a seleccionar. Aquí tendríamos los cereales en general generan mucha biomasa, pero muchas veces compiten demasiado, ¿vale? Tienen un sistema radicular poco profundo, sobre todo, pues, por ejemplo, la cebada tiene un sistema radicular muy superficial, tienen a veces un ciclo a lo mejor demasiado o corto, que tampoco. Entonces, dependiendo cómo las manejemos, puede ser interesante, pero en general, a no ser que queramos aportar mucha materia orgánica a nuestro suelo, nos van a competir demasiado, ¿vale? A no ser que, pasa a la siguiente, perdona, a no ser que queramos generar esa competencia. Sobre cespitosas o pratenses tipo ryegrass, lolium, normalmente tienen un desarrollo vegetativo menor, con lo cual compiten menos, pero tienen un ciclo algo más largo, con lo cual esa competencia se iría más a la floración cuajado y hay que manejarlas con cuidado. Siguiente. Aquí voy a ir rápido porque solamente son 10 segundos en cada una. Sobre las crucíferas, pues nos aumenta la biodiversidad, permite refugio de insectos o depredadores naturales, tienen un sistema radicular pivotante que a veces genera una serie de sustancias que nos controlan nematodos, entonces si tenemos problemas fitosanitarios pueden ser interesantes. Leguminosas, pasaríamos sobre las leguminosas. Nos aportan nitrógeno, si tenemos suelos muy pobres pueden ser interesantes, pero consumen mucha agua y tienen un sistema radicular pivotante, con lo cual va a consumir ese agua en capas profundas donde compite con nuestro cultivo. Entonces, la leguminosa es bien, pero cuidado porque el factor limitante en nuestras condiciones suele ser el agua. Siguiente. Anuales, pues serían las que hemos visto hasta ahora, pero dejando que cierren el ciclo. Muchas veces el ciclo suele ser demasiado largo y la competencia va a ser excesiva. Perenne, pasa a la siguiente, en general desaconsejables, excepto en condiciones pues, atlánticas, Galicia. Y aquí ya me quiero detener en autosemilladas y natural controlada. La siguiente, por favor. Estas especies son especies que se desarrollan en otoño e invierno, en primavera bueno, pues desarrollan o producen semilla y esa semilla cae al suelo y permanece generando un rastrojo durante todo el verano sin competir. Vemos aquí que en mayo esa semilla ya ha cerrado el ciclo, esa especie ha cerrado el ciclo y ya está preparada para el año siguiente. Al año siguiente vuelve a germinar, con lo cual tienen un comportamiento muy apto para nuestras condiciones. ¿Por qué? Porque igual que pasa con la natural controlada, al final están adaptadas a nuestras condiciones y los años que llueve mucho se desarrollan un poquito más y consumen algo más de agua, y los años que llueve poco cierran el ciclo antes, aceleran el ciclo y el desarrollo vegetativo es mucho menor, reduciendo la competencia. Además de estas ventajas, que es que se autorregulan, no como las otras que tenemos que estar pendientes, una vez que están establecidas, cierto que los primeros años pues a lo mejor tenemos que dar algún tipo de herbicida selectivo o hacer siegas para evitar contaminaciones, pero una vez que están establecidas, tanto esta como la natural controlada, prácticamente no requieren manejo. Es decir, con una siega en años lluviosos o dos es suficiente y habrá años donde no tengamos que hacer nada. Entonces, tiene unos ahorros de coste importantes. Siguiente diapositiva. ¿Vale? Pasa. Vale. ¿Cómo podemos manejar la cubierta? Pasa a la siguiente. Tenemos que ajustar, para ajustar esa competencia, dónde vamos a poner esa cubierta y cuánto tiempo va a estar esa cubierta funcionando. Dale a la siguiente, por favor. ¿Vale? Entonces, podemos tener calles en ambas calles con cubierta en ambas calles con la línea desnuda. En general va a ser muy competitiva, a no ser que busquemos reducir el vigor, como he dicho antes. Siguiente. Si vemos que esto genera un exceso de competencia, lo que he hablado antes, en calles alternas, una con cubierta y otra con suelo desnudo. Si esto sigue generando exceso de competencia, siguiente diapositiva, podemos reducir el ancho de esa cubierta. Es decir, si tenemos un viñedo de 3 metros, pues en lugar de dejar 1,5 metros de cubierta, pues solamente dejamos medio metro, adaptando a lo que llueva cada año o a las condiciones del medio. Siguiente diapositiva. Las anuales ya hemos visto, en general compiten demasiado.
en nuestras condiciones, si tenemos un invierno... Sí, bien, perfecto. Si tenemos un invierno muy seco, pues las eliminaríamos antes de brotación. Que tenemos un invierno, una primavera lluviosa como la que tenemos, pues la podemos dejar que compita normalmente, si queremos que no tener un exceso de competencia, pues antes de floración, para evitar esos efectos perniciosos sobre la calidad, sobre la cantidad de cosecha. ¿Cómo lo podemos hacer? Siguiente diapositiva, pues mediante siega, si podemos con la toma delantera del tractor, si utilizamos segadora de cadenas, intentar que nos eche esa paja a la línea, porque eso lo que nos va a generar es un mulch en la línea que cuando comencemos el riego se va a reducir la evaporación directa del suelo, esa zona va a estar mucho más húmeda y esas raíces van a estar en mejores condiciones. Siguiente, podemos dejar el mulch también sobre el terreno. Siguiente. ¿Vale? O en casos excepcionales, como hablaba antes la compañera del ministerio, tenemos inviernos tremendamente secos, vemos que en brotación no ha llovido nada, le damos un pequeño herbicida y dejamos ese pequeño rastrojo. Lógicamente, la biomasa que va a dejar ese rastrojo es mínimo comparado con lo que hemos visto antes, pero bueno, algo hace. Si luego llueve, pues nos va a retener el suelo, vamos a controlar la erosión. Pasamos, me queda ya muy poco, perdonad. Vale, entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Siguiente diapositiva. Os he puesto aquí un ejemplo de distintos tipos de manejo y cómo afecta al comportamiento del viñedo. Lo que vemos aquí es que en general los viñedos con cubierta, lógicamente, van a consumir más agua que los suelos desnudos, ¿vale? Estamos en un ejemplo de cubierta con las dos calles, con cubierta en las dos calles. Vemos que antes de brotación se producen más lluvias de las que puede acumular nuestro suelo. Ese agua que sobra y que se perdería por escorrentía o por infiltración profunda, lo puede tomar la cubierta para generar biomasa y mejorar nuestro suelo. Pero a partir de la brotación de la viña vemos que el suelo con cubierta, que sería la gráfica de abajo, va a estar en peores condiciones o con menos humedad que el suelo desnudo. Y sobre todo es preocupante en floración, porque nos va a reducir significativamente los rendimientos. ¿Qué hacemos? Esto es un ejemplo, como vemos, de un viñedo típico con precipitaciones bajas, 375. ¿Qué hacemos en este caso si lo que queremos es que no nos influya en la cosecha? Siguiente diapositiva. Siguiente. Sí, vale. Ponemos la cubierta en calles alternas. En este caso, ese consumo primaveral se va a reducir. En floración vemos que todavía las condiciones de humedad, sobre todo en la gráfica de abajo, vemos que el suelo desnudo va a tener más humedad que el suelo con cubierta, con lo cual nos va a influir en esa parte de la cosecha. Puede ser beneficioso si lo que queremos es mejorar el microclima y la calidad de la cosecha, o si queremos kilos, pues no nos interesaría. Entonces, si no nos interesa y queremos que no nos afecte a la cosecha, siguiente diapositiva. Ponemos una cubierta natural controlada, de esas que habíamos dicho que cerraban el ciclo pues en abril, mayo, o alguna cubierta de las que hemos visto antes, pero que nosotros la segamos en esa época de abril, mayo y dejamos el rastrojo, ¿vale? En este caso vemos que nos va a competir durante la primavera, pero que en la época de floración la humedad en el suelo va a ser muy parecida en ambos casos, ¿vale? Siempre y cuando después de la eliminación se produzcan pues ciertas lluvias para igualar ambos tratamientos. Si tenemos disponibilidad de riego, dale a la siguiente diapositiva, lo que va a ocurrir es ese efecto que hemos visto. Reducimos el vigor, el crecimiento vegetativo y al aplicarle el riego, las plantas o las viñas con suelo con cubierta van a estar en mejores condiciones hídricas que las del suelo desnudo, ¿vale? Siempre y cuando esa limitación en el desarrollo vegetativo no sea excesiva. Y por último, ¿vale? Me quedan ya dos. Al final el problema de las cubiertas es que sobre todo nos complican el manejo, que hay que estar pendientes y modificar el manejo, el momento de eliminación cada año en función de las condiciones del cultivo. Y ya por último, la última diapositiva, que sería el tema de los costes. Yo me he ido a casos extremos, ¿vale? Luego alguno pensará, no, es que el coste por hora del tractor ha subido con el gasoil. Bueno, pero esto simplemente es solamente una especie de comparación. En el herbicida, estamos hablando de aplicaciones de herbicida en la línea y en la calle, donde llevamos ya 10, 15 años, se ha producido esa inversión de flora, empiezan a predominar malvas, pinitos, gramas.
especies que con herbicidas normales no las controlamos y tenemos que echar herbicidas que ya nos cuestan 60, 70, 80 euros el litro y hay que echar dosis de 2 o 3 litros, ¿vale? Por eso esos precios tan altos, ¿de acuerdo? Y sería en la línea y la calle. Laboreo tradicional, 3 pases, uno en otoño, inicio de primavera y a mediados de primavera, unos 300 euros. El enyerbado con cereal, que tenemos los costes de la semilla, preparación del terreno, nos va a generar mucha biomasa y nos puede mejorar el suelo, pero no es un sistema de manejo del suelo económico. ¿Cuáles son los más económicos? Pues sobre todo el enyerbado natural y el enyerbado autosemillado, que se manejan pues, o con un pase de segadora o incluso años donde no tienes que hacer nada. Entonces, en este tipo vemos que estamos ahorrando gran cantidad de los costes en el manejo del suelo. ¿Esto por qué lo digo? Porque sí, la cubierta vegetal te puede reducir el rendimiento, pero tenemos que ver que también te reduce los costes. Entonces tenemos que ver que unas cosas muchas veces se compensan las otras. Y con esto, la siguiente diapositiva. Muchas gracias por su atención. Si tenéis alguna duda, además de las preguntas, pues escribirme y las resolvemos. No sé el tiempo que he estado, lo siento. Nada, muchísimas gracias, Rubén. No sé si me escucháis. Mil disculpas por los problemas técnicos. Entiendo que es muy incómodo presentar así, pero te has adaptado genial y te lo agradezco infinito. Vamos regular de tiempo, efectivamente, así que voy a dar ya paso rápidamente a Nuria. Aquí te tengo, Nuria. Nuria Freire, bueno, pues es técnica de paisaje de la Fundación Juana de Vega. Ellos lideran desde la Fundación un proyecto Interreg Sudoe que se llama Ecosphere Wines, en el que también participamos desde la PTV y es un proyecto que además de ser muy chulo, bueno, pues está totalmente alineado, ¿no?, con la temática que nos ocupa hoy. Y por eso estáis aquí, ¿no?, para presentarnos un poquito del proyecto, los avances técnicos y todos los puntos en los que, bueno, pues los que estamos trabajando y estáis trabajando a nivel técnico en los 3 pilotos que tenemos. Nuria, bueno, pues las desventajas es la primera. La última es que te voy a pedir a ver si puedes correr un poquito. Entendiendo los temas técnicos que hemos tenido, bueno, pues nos vamos a dar a lo mejor 10 minutos de cortesía y vamos a cerrar el webinar 10 minutitos más tarde, pero sí que te pido ahí un poquito de meterle la sexta, a ver si podemos ajustarnos lo máximo posible, ¿vale? Vale, sin problema. Voy a cederte la parte de la presentación, a ver si puedes proyectar sin problema. Y si no, bueno, pues ya has visto que hay soluciones. ¿Se ve la presentación o están las pantallas cambiadas? Nada, perfecto, se ve fenomenal. Vale, estupendo. Pues, bueno, nada, primero muchas gracias, Vicky, a la Plataforma Tecnológica del Vino y también al Interprofesional del Vino por invitarnos para poder compartir el proyecto Ecosphere Wines. Bueno, como ya comentó Vicky, es un proyecto que lideramos desde la Fundación Juana de Vega, que somos una fundación, para los que no nos conozcan, que nos dedicamos al desarrollo rural, siempre también desde la perspectiva de la investigación y la innovación y del paisaje y de la sostenibilidad. Y bueno, en este proyecto también tenemos la suerte de contar con la PTV y con un consorcio de 13 socios que estáis viendo aquí. Y bueno, por comentaros así unas pinceladas sobre el proyecto, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg Sudoe, lo cual implica que, bueno, que es un proyecto de la zona sur de Europa en el cual están involucrados pues, la zona sur de Francia, España y Portugal, con lo cual contamos con socios de los 3 países y la meta que tenemos es mejorar los servicios ecosistémicos prestados por los paisajes agrícolas del viñedo a través de la mejora de la infraestructura verde y la conservación y de estos entornos del viñedo que tienen especial valor natural, ¿no? Y también de implementar soluciones basadas en la naturaleza, como veréis a continuación. Las zonas en las que estamos trabajando, como os decía, son en estos 3 países, por lo tanto tenemos un piloto en Francia que estamos trabajando en la AOC Galiac, en la denominación de origen protegida de Galiac,
Y en esta zona, bueno, estamos trabajando con la IFV, el Instituto Francés de la Viña y del Vino, y bueno, tienen unas parcelas experimentales allí, ya tienen una amplia experiencia en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Por lo tanto, este piloto se basa sobre todo en establecer mediciones y monitorear estas soluciones para sacar conclusiones de lo que se puede implementar. En este caso, en el piloto 2, en el cual vamos a hacer un mayor número de implementación de soluciones basadas en la naturaleza, y es un piloto que está entre Portugal y España. Por un lado, en la zona de Portugal estamos trabajando en la denominación de origen Douro, en el que contamos con varios socios también. Lo interesante de este consorcio, que bueno, veis aquí abajo, es que contamos con socios de distinto carácter, tanto por un lado, universidades, centros tecnológicos, etcétera, y por otro lado, bodegas, viticultores, lo cual nos permite pues unas sinergias muy interesantes para poder implementar soluciones técnicas y ver cómo funcionan, ¿no? En la zona del Douro están trabajando tanto ADVIT, la Asociación para el Desenvolvimiento de Viticultura Duriense, está trabajando también en la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro, y tenemos a la bodega Duorum, que también tiene bastante experiencia, llevan muchos años implementando soluciones basadas en la naturaleza. Es una bodega muy grande y bueno, veréis a continuación en los ejemplos prácticos que os traigo. Estamos aprovechando en esta zona del Duero-Douro, pues estamos trabajando en la zona fronteriza con la zona de la denominación de origen Arribes, en la cual tenemos al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y Tacil, que tienen también una parcela en la que se están testando distintas cuestiones, que también os traemos a continuación. Y finalmente, en el piloto 2 también estamos trabajando en la zona de Galicia de Betanzos, en la cual contamos, bueno, pues desde aquí con la Fundación Juana de Vega, también con la Universidad de Coruña. Contamos también con la Reserva de Biosfera Mariñas Betanzos y con la bodega Pagos de Brigante, que como veréis está haciendo un trabajo de recuperación del viñedo histórico en esta comarca. Bueno, sin guiarme mucho más, los objetivos del proyecto son fundamentalmente tres. Por un lado, caracterizar los paisajes de viñedo para conocer cuál es un poco el estado del arte en la implementación de esta infraestructura verde, ver qué barreras y qué aceleradores podemos tener para conseguir implementar esta red de infraestructura verde en estos territorios vitícolas. Y sobre todo lo estamos haciendo también con la participación de todos los agentes implicados, ¿no? A través de entrevistas, cuestionarios y una serie de actividades para involucrarlos y también recoger su opinión. El segundo objetivo es incrementar esta provisión de servicios ecosistémicos en los paisajes vitícolas a través de implantar y testar soluciones basadas en la naturaleza en las áreas de experimentación, ¿no? El objetivo de esto sería aumentar la biodiversidad, mejorar el patrimonio natural y cultural y la resiliencia del territorio frente al cambio climático. Y el tercer objetivo sería, con todas estas conclusiones, elaborar una estrategia y un plan de acción para implementar esta infraestructura verde en paisajes de viñedo del territorio SUDOE y asegurar pues, de manera conjunta esas funciones ecológicas, económicas y culturales, y también difundir, sensibilizar y mejorar la transferencia y la capacitación de los sectores que pueden ayudar a que esta infraestructura verde se expanda por el territorio. ¿Cómo conseguimos esto? Pues a través de tres paquetes de trabajo. El primero, ya no me lío mucho, pero es un poco como os decía, ¿no? Esa caracterización paisajística y de la infraestructura verde en estos paisajes vitícolas. Esto hemos trabajado el año pasado en esto, porque nos parecía muy importante determinar cuáles eran los paisajes, las características de los paisajes en los que estábamos trabajando y también conocer un poco la perspectiva del sector vitivinícola en estos entornos, ¿no? Y qué barreras y qué limitaciones veían para implementar esta infraestructura verde y también qué ventajas veían en la aplicación de estas soluciones basadas en la naturaleza. Con toda esta información que recogimos durante la primera anualidad, estamos ahora en una fase de implementación y de actuación de esas soluciones basadas en la naturaleza en las áreas de experimentación que tenemos para proveer múltiples servicios ecosistémicos. Esto fue muy importante, trazar un plan de acción
para cada una de las parcelas experimentales para decidir qué queríamos hacer y dónde y establecer qué métricas y qué mediciones íbamos a hacer. Y después el tercer grupo de trabajo será a partir del año que viene, que será con todos estos resultados que hayamos obtenido, hacer una estrategia y un plan de acción para que todo el territorio SUDOE pueda beneficiarse de estas conclusiones y ver dónde se pueden aplicar las distintas soluciones que hemos implementado con éxito. Y bueno, ahora ya centrándonos un poco en las áreas experimentales, pues bueno, aquí veis todo el consorcio reunido en la zona en una de las parcelas de la bodega del área de Betanzos. Y bueno, vamos a empezar por el piloto 1, la denominación de origen de Galiac. Como os decía, en esta parcela de la IFV tienen ya bastante experiencia en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y de infraestructura verde. Por lo tanto, como veis aquí, ya hay una serie de elementos en la parcela que aparecen más allá del propio viñedo. Y una de las primeras actuaciones que se hizo fue precisamente calcular el porcentaje de elementos de infraestructura verde que había en este viñedo. Como veis, no solo tenemos parcelas plantadas con vid, sino que tenemos zonas de bosquetes, tenemos bandas de vegetación de distinto tipo, áreas para barbechos florales y también zonas de setos que pueden mejorar pues, distintas cuestiones relacionadas con la biodiversidad, con los auxiliares del cultivo, etcétera, ¿no? Entre las actuaciones que se han desarrollado, por lo tanto, ha sido pues, la mejora de esos barbechos florales, esperando pues, una mejora de los auxiliares de cultivo y también bueno, análisis de suelo y medición de densidad aparente. Una de las cuestiones que se van a abordar a lo largo de este año va a ser pues, realizar una cartografía precisa del viñedo y centrarse en el cálculo y una simulación a través de esta cartografía del almacenamiento de carbono en el suelo. Se van a hacer distintas mediciones del carbono según el tipo de manejo y se va a establecer esta modelización. Y también pues una evaluación de los hábitats de biodiversidad dentro del viñedo, es decir, se va a hacer una medición de identificación de los auxiliares que existen en las distintas coberturas para ver cuáles interesa potenciar y en qué lugares. También se van a hacer pues, unas termografías de la parcela para identificar refugios climáticos o identificar en qué zonas, a través de un análisis del polen, pues identificar en qué zonas los polinizadores pues, se encuentran más beneficiosas y por lo tanto interesa también replicar, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis algunos de los ensayos que ya se han hecho, como la plantación de barbechos florales y también pues, las métricas de la densidad aparente a través de extracción de cilindros de tierra. Bueno, como Vicky me pidió que fuera rápido, voy a pasar también ya a la siguiente zona. En el Douro, como veréis, es una parcela muy amplia, tiene una gran, bueno, son muchas hectáreas de parcela y además tiene una gran complejidad. Como veis, no solamente las soluciones que estamos implementando son de cubiertas vegetales, sino que hay otras estrategias como aumentar la superficie de bosquete autóctono, de frutales, aumentar las superficies de setos, también trabajar mucho con los muros de piedra seca, los canales de riego también de piedra seca, porque tienen también beneficio para la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y en cuanto a cubiertas vegetales, centrándonos un poco más, aquí se han diseñado 3 experimentos distintos en 3 parcelas que veis ahí nombradas como 1, 2 y 3, y están pensadas para identificar distintas cuestiones. Por un lado, la primera, lo que pretende es comparar 2 formas de gestión de cubierta vegetal como abono verde, por un lado incorporándolo y por otro lado gestionándolo como un acolchado. El segundo experimento intenta comparar 2 formas de gestión de esta cubierta vegetal a través de corte o de derribo en 2 periodos distintos, en junio y julio. Y el tercer estudio lo que intenta es evaluar el efecto de 2 tipos de cobertura vegetal, por un lado la natural y por otro la sembrada, frente a un manejo con laboreo, porque se ha identificado que es una práctica que todavía se utiliza mucho en la región y es interesante confrontarla a los resultados de las cubiertas vegetales. Bueno, mencionar que esta parcela es de la bodega Duorum y como os decía, ¿no? están trabajando en ella pues tanto desde la propia bodega como desde la Universidad Trás-os-Montes y de Advid.
Vale, actuaciones pendientes que quedan, ya se han implantado estas distintas actuaciones en cubiertas vegetales y queda pues una gestión de esta cubierta vegetal en cada área en función de lo que se quiere conseguir, ¿no? Se han realizado ya mediciones, sobre todo de la línea base, se ha hecho un estudio florístico en todas las parcelas y se ha medido también la actividad alimentaria de la fauna del suelo y se ha evaluado en otra de las parcelas la erosión del invierno, también para comparar después, una vez que se implementen estas cubiertas vegetales, cómo funcionan estos parámetros. Las mediciones pendientes pues van un poco en ese monitoreo de cómo están funcionando para establecer conclusiones. Aquí veis un poco las 3 zonas experimentales. Os dejo, no voy a entrar ahora en detalle, pero os dejo también en la presentación para que veáis las mezclas que se han utilizado en cada uno. Y bueno, un poco lo que se busca es, pues eso, mejorar el aporte de nitrógeno y de materia orgánica, incrementar la biodiversidad, controlar la erosión y también un control de plagas, sobre todo en los 2 últimos experimentos. Lo que se va es a medir pues un poco estas cuestiones y estos servicios ecosistémicos que nos dan las distintas casuísticas de cubierta. Y aquí veis un poco pues, el inicio de las actuaciones, las cubiertas vegetales que se van a trabajar para abono verde, la instalación de la tela para retención del suelo, para métricas de erosión y el estudio florístico que se ha realizado para establecer esa línea base. Vale, después en el caso de Arribes, bueno, estáis viendo, os he puesto una foto inicial de cada uno de los lugares para que veáis que realmente son paisajes muy distintos que se han caracterizado durante la primera fase y que también es importante tener en cuenta estos condicionantes de base para después poder establecer conclusiones porque, lógicamente, una misma solución no funciona en todos los sitios. Y bueno, en esta zona estamos trabajando en una parcela de litacil que es una parcela experimental y en la cual se ha diseñado también un experimento sobre todo para investigar distintas cubiertas vegetales, en este caso una espontánea frente a una sembrada y confrontándolas al laboreo. De nuevo también para intentar pues eso, transmitir qué beneficios pueden tener estas prácticas respecto al laboreo tradicional que se realiza en la región, ¿no? Vale, las actuaciones desarrolladas pues ha sido pues eso, caracterizar esa línea base, toma de muestras del momento cero, esa cartografía de dron de la parcela y el análisis físico-químico y del microbioma del suelo para saber un poco cómo estamos en el momento actual. Se han colocado sondas de humedad también y se ha diseñado ese experimento que os comentaba, ¿no? Que podéis ver ahí en el mapa. Se ha hecho ya la siembra de la cubierta sembrada con una mezcla en este caso de gramíneas, pratenses y leguminosas, se ha sembrado en noviembre y en abril se ha hecho ya un laboreo en las zonas en las parcelas que se van a manejar de esta manera, ¿no? Y en mayo se ha hecho ya la siega de las cubiertas sembrada y espontánea, como veréis ahora en las fotos. Como actuaciones pendientes queda también otras de mejora de biodiversidad, que se van a colocar una serie de nidos de insectos y después gestionar estas cubiertas vegetales y bueno, la poda en verde y la gestión de la vegetación para los distintos fines. Y bueno, se van a realizar, pues eso, se ha realizado una primera métrica de humedad en el suelo y se van a realizar periódicamente estas mediciones para evaluar un poco, pues eso, poder establecer conclusiones en esta región cuál de los manejos funciona mejor, ¿no? Bueno, aquí veis la instalación de sonda de la humedad y el tratamiento de laboreo de las parcelas que se están laboreando. Y también la instalación de la cubierta verde sembrada, en este caso, y de la espontánea. Y bueno, los primeros manejos y la primera siega. Y por último, en la zona de Betanzos, bueno, como veis, la parcela de Betanzos es una parcela de la bodega Pagos de Brigante, en la que, como os decía, estamos trabajando desde la Universidad de La Coruña, desde la Asociación Mariñas Betanzos, y también desde la Fundación Juana de Vega. Y como veis, Betanzos era una zona tradicional de viñedo histórico en la que se ha perdido prácticamente toda la superficie de viñedo y se ha sustituido por plantaciones, como veis, de monocultivo de eucaliptus. Y una de las, bueno, de las características de este proyecto es que está intentando recuperar ese viñedo histórico de Betanzos
a través de la recuperación de la parcela, la recuperación del suelo, la eliminación de las especies forestales y la implantación de viñedo. Y además lo está haciendo desde una perspectiva ecológica y sostenible, ¿no? Y a través del mantenimiento de los elementos de infraestructura verde en la parcela. Entonces, bueno, es una parcela que, como os decía, tiene un viñedo joven en la parte más alta. Esta parcela desciende hacia el río Mandeo, que además es una zona de especial conservación de la Red Natura 2000. Por lo tanto, pues tiene más importancia también ese manejo, ¿no? Vale, aquí podéis ver en la zona alta, como os decía, tenemos un viñedo ya implantado, pero es un viñedo todavía joven, y después tenemos una zona 2 en la cual se pretende hacer esa recuperación del viñedo, desbrozando y eliminando eucaliptos y también implantando nuevo viñedo también con cubiertas vegetales, y luego tenemos una tercera zona más dedicada a mejora de biodiversidad, a recuperar elementos tradicionales patrimoniales, a restaurar bosque de ribera, implantar zonas de bosque comestible y bandas florales, etcétera, que sean como auxiliares también al viñedo. Pero centrándonos un poco en lo que vamos a hacer de cubiertas vegetales, bueno, os traigo un poco, me olvidé de comentaros, dentro de la zona de viñedo tenemos dos zonas distintas, diferenciadas. La primera sería una zona de experimentación en la que está trabajando sobre todo la UTC. Lo que se va a hacer en esta zona es hacer un laboreo de la línea base para establecer un punto de partida homogéneo de todas las parcelas en las que se va a experimentar. Se va a hacer un reparto aleatorio de parcelas y se van a testar distintos manejos, ¿no? Y después, bueno, se van a establecer unos puntos de muestreo. Y, sin embargo, en la zona B lo que se va a hacer es una implantación más extensiva de cubierta vegetal y aplicación de abonos minerales, lactofermentados y abonos verdes de forma más extensiva. Aquí os voy a contar un poco lo que es el experimento del área más experimental, en donde se han establecido distintas parcelas y se van a implementar estos, bueno, como veis aquí, ¿no? en la leyenda. Hay una zona de vegetación espontánea que se va a trabajar sin laboreo, otra zona de vegetación espontánea con laboreo anual. Y después tenemos una zona en la que se van a probar cubierta vegetal de leguminosas, otra de crucíferas y otra de vegetación rastrera con malla antihierbas, sin laboreo. Después en otra parcela se va a probar a aplicar biochar y en la última se va a hacer un acolchado con tojo que tenemos muy abundante en la parcela de esos desbroces. Y bueno, aquí os veis un poco lo que ya se ha hecho, que ha sido pues eso, el laboreo, la delimitación de las parcelas y pues la siembra de la cubierta permanente de leguminosas, que en este caso es Tripolis repens y Lotus, la siembra de la crucífera, que en este caso es mostaza, y el acolchado con restos triturados de tojo, que veréis también a continuación en las fotos. Lo que queda pendiente es pues, esa aplicación del biochar, que se está preparando ya ahora con los restos de poda y de tojo. Y bueno, se han realizado una serie de mediciones iniciales para caracterizar el estado base, como en el resto de casos, ¿no? De estado inicial del suelo, pH, actividad enzimática, etcétera. Y lo que se va a hacer pues, es hacer una serie de mediciones periódicas en los próximos en este año y el siguiente para conseguir pues, evaluar un poco cómo están funcionando y sacar conclusiones de que puede funcionar mejor para implementar también en el resto del viñedo que se vaya a recuperar. Y aquí veis un poco pues, esos avances en la zona experimental, cómo va germinando la zona de mostaza y un poco el triturado y la aplicación del acolchado de tojo en la parcela. Y bueno, para no extenderme ya más, Vicky, no sé si me he pasado de tiempo, pero bueno, muchas gracias y cualquier duda pues lo comentamos ahora si queda algún rarito. Vale, un millón de gracias, ¿eh? Sé que además justamente en este proyecto me consta que se está trabajando mucho y me consta de primera mano y la verdad que es una pena que no haya más tiempo porque haría falta para contar todo lo que estáis haciendo y... Sí, bueno, a ver, sí, de hecho, bueno, yo he tenido la responsabilidad hoy de contar un poco lo que se está haciendo en todas las parcelas, pero bueno, habrá muchas cuestiones técnicas en las que no pueda centrarme tanto, pero si tenéis cualquier duda también se la podemos trasladar a los responsables de cada parcela experimental. Sin problema. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias, Nuria.
Lo dicho, la hora prevista de cierre del webinar eran las 11, son las 11. Sí que es verdad que nos quedaba pendiente el bloque de preguntas. Entonces, bueno, yo os animo vamos a darnos, si os parece, 10 o 15 minutos de margen, porque la verdad que hemos recibido bastantes preguntas y yo creo que siempre es interesante. Entendemos perfectamente bueno, que si hay alguien que tiene que dejar el webinar, pues no hay ningún problema. Pero luego quedará la grabación, compartiremos las presentaciones y yo creo que dedicar este espacio de, bueno, pues 10 minutos, 15 a preguntas creo que es interesante. Rubén, si te veíamos pero no te vemos ya. ¿Ahora? Sí, ahora, fenomenal. Así que nada, creo que os tengo a los tres otra vez, que lo he dicho, un millón de gracias y si os parece, intentamos responder algunas preguntas de manera rápida, ¿vale? Muy bien. Y vamos a ver, claro, hemos dicho que les íbamos a responder por orden de llegada, con lo cual la mayoría son para Leonor, que era la primera que abría el webinar, ¿vale? Tenemos aquí a una persona, a José Eugenio Alonso, que nos pregunta, Leonor, ¿por qué los ecoregímenes no aplican o no están en la Comunidad Autónoma de Canarias? Pues por el tema de la insularidad de Canarias, de las regiones ultraperiféricas, que tienen un régimen de ayudas propio, que es el del POSEI. Entonces, todo lo que son los pagos directos y demás no se aplican en Canarias, pero porque tienen otro tipo de ayudas. Vale, vale. Luego tenemos otra de Alejandra Lazzaro, que está, bueno, es una chica que es investigadora del ICIA también de Canarias. Te leo, ¿vale? Aquí habla ella, un segundito. Pone, espera, porque es que se ven muy mal las preguntas aquí. Has comentado que en Baleares se contempla la insularidad como uno de los factores para calcular el importe de las intervenciones, si entendí bien. Y la pregunta es, ¿también se consideraría este factor en Canarias? ¿Hay alguna otra particularidad para el archipiélago? Pues, no sé, o sea, sería lo mismo. Como Canarias no entra en pagos directos, sino que tiene su régimen de ayudas propio a través del programa POSEI, pues no está incluido. Vale. Seguimos contigo, Leonor, ¿vale? En este caso pregunta Vanessa Álvarez y dice que en el caso de las cubiertas inertes, ¿los restos de poda utilizados pueden provenir de otros cultivos o parcelas dentro de la misma finca? Incluso incluir materiales generados en la explotación como de brotes, o se limitan exclusivamente a los restos de poda de la propia parcela donde se implantan. En determinadas condiciones sí que puede haber, ¿no?, trasvases de restos entre parcelas, incluso de otros cultivos, pero el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio, que es el encargado, ¿no?, de coordinar los controles de todas las ayudas de la PAC, establecen una serie de circulares que, bueno, si no os lo puedo pasar posteriormente, en qué condiciones se puede haber estos trasvases. Vale. Porque, claro, tampoco puede ser muy amplio por los temas de control, precisamente. Vale. Luis Javier Pérez nos pregunta que cómo se calcula el lucro cesante. Pues, bueno, el lucro cesante lo calculamos según la metodología que nos indicó la comisión, ¿no?, para todas estas ayudas de ecoregímenes, que se tienen en cuenta, pues, ¿no?, todos los costes que son necesarios para implantar estas cubiertas, y se tiene en cuenta también, ¿no?, pues el beneficio que se deja de obtener, y entonces estos cálculos fueron verificados posteriormente por la comisión. Vale, fenomenal. A ver, tenemos aquí alguna pregunta de alguien que se ha tenido que ir. Estas, si queréis, bueno, las dejamos para el final, las respondemos por escrito. Vamos a responder las preguntas de la gente que sigue conectada. Aquí tengo una pregunta de Carolina Martínez, que pone: en una zona semiárida como Jumilla, de secano, con menos de 300 milímetros de lluvia, ¿qué opciones habría? Y añade,
no nos podemos permitir reducir rendimientos ya que son de los más bajos del mundo. Soy Rubén, entiendo que está quizás... En estos casos, a ver, cuando tenemos zonas como Jumilla con 300 milímetros de media, significa que habrá años donde te caen 50 y años donde te caen 400. Entonces, básicamente, yo lo que aconsejo es dejar cubierta natural controlada, es decir, en otoño dejar que crezca la hierba y en función de lo que llueva en invierno, o bien la eliminas antes de brotación, si son años de estos secos donde no llueve nada, o la dejas que se desarrolle, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que antes, en los años muy lluviosos, como este, que no sé cuánto habrá caído en Jumilla, pero que a lo mejor tienes una locura de casi 450 milímetros o 500, pues podrías dejarla hasta casi floración, pero en la mayor parte de los casos, antes de la brotación de la viña, la eliminas. Entonces, si tú la dejas octubre, noviembre, diciembre y enero, ya estarías cumpliendo esos cuatro meses. ¿Vale? Digo para los ecoregímenes. De todas formas, la gente que se quiera meter en las cubiertas, lo que hemos visto, que no se meta solamente por la subvención de los ecoregímenes, sino que tenga una motivación detrás, porque si no, muchas veces se dan, les cae la producción de golpe un 30 o un 40% y dice, las elimino de golpe. Entonces claro, tiene que llevar una convicción detrás. Vale, fenomenal. Continúo con una intervención de Ignacio Mariscal, dirigida a Leonor, y leo textualmente, ¿vale? Porque tiene una parte como de reflexión y luego termina con una pregunta. Y es que habla de, bueno, pues numerosos estudios, por ejemplo, del IMIDRA, señalan que el manejo de cubiertas vegetales en calles alternas, es decir, una calle con cubierta permanente y otra con laboreo, fuera del periodo del 1 de octubre y el 31 de marzo, especialmente en zonas llanas, resulta el más adecuado desde el punto de vista vitícola. He entendido que este manejo se ha observado como excepciones en el último año. Creo que es un gran acierto. Y viene la pregunta. ¿Este manejo se va a consolidar y reconocer de alguna forma en los ecoregímenes o en todas las comunidades autónomas? Sí, en principio las excepciones las flexibilidades que he comentado que hemos puesto en marcha este 2025, pues van a seguir aplicándose en el resto del periodo PAC hasta, en 2026 y 2027 también, no son temporales solo para 2025, porque como están sujetas, ¿no?, a comarcas con una serie de condiciones pluviométricas, pues cuando estén esa pluviometría baja se aplicarán y si no, pues no, pero vamos, van a tener continuidad. Vale, de acuerdo. Gracias, Leonor. Vale, pasamos a una pregunta para Rubén, en este caso de Enrique Álvarez, que comenta, en caso de manejo regenerativo del viñedo, ¿cómo podemos gestionar de la mejor manera la cubierta sin usar fitosanitarios y otros químicos? Es que depende de la zona donde estés. Es que, depende de la profundidad del suelo que tengas. Al final, depende, primero, sí que, a ver, cuando hablamos de manejo regenerativo del suelo, lo que intentamos es incrementar el contenido en materia orgánica del suelo, todo esto. Pero eso supone un consumo de agua muy importante, es decir, cuanto más biomasa genera la cubierta vegetal, mejores efectos para el medio ambiente, pero el agricultor también es parte del medio ambiente, también es un animal que come. Entonces, si aportamos mucha materia orgánica, mucha biodiversidad, pero no produce uva, es complicado. Entonces, en ese caso, vuelvo a insistir, estar pendiente cada año y habrá años donde me dices que en el caso de regenerativo donde no labras, pues básicamente a base de cubiertas segadas y sobre todo intentar utilizar esas cubiertas que he dicho antes, cubiertas autosemilladas o cubiertas naturales controladas, que durante los primeros años tienes que hacer un esfuerzo para seleccionar esas especies, ¿vale? O para que no se te contaminen, pero una vez que las tienes, no tienes que hacer nada. Es decir, vas a darle una de cada 3 años, en los años lluviosos, algún tipo de siega, pero el resto las vas a dejar que se autogestionen solas, ¿vale? Entonces, en casos como el que hablaba la compañera antes en Jumilla, donde tenemos poca disponibilidad hídrica o sistemas regenerativos, depende del tipo del suelo. Si tenemos un suelo muy poco fértil, pues a lo mejor tenemos que hacer tipos
abonos en verde, donde hacemos mezclas de cereales con leguminosas o crucíferas para enterrarlas, ¿vale? Y aumentar el contenido de materia orgánica, pero si tenemos un suelo más o menos normal, yo me iría a este tipo de cubiertas controladas o autosemilladas, porque son las más sencillas y las que menos competencia nos van a generar en muchas ocasiones. Vale. Aquí dos preguntas que te voy a agrupar porque son de personas diferentes, pero creo que van en la misma línea. Y es que nos pregunta Luis Javier Pérez, para Rubén también, pone en las cubiertas autosemilladas qué especies se desarrollan, y al mismo tiempo Soraya nos pregunta si nos puede dar un ejemplo de qué especies son las necesarias para una cubierta autosemillada, con lo cual yo creo que esta respuesta puedes hacerla sin combo y así agilizamos. Para la gente que se dedica a los cereales, cuando hablo de esto, digo bromo, vulpia, y me dicen, no, bromo no quiero. Entonces, las especies autosemilladas serían lo que se llama el bromo blando, tipo vulpias, cebadillas de ratón, que son especies que normalmente tienen de desarrollo 10, 15 centímetros, no más, en los años que llueve mucho 20, pero que se quedan así, ¿vale? En algunos países venden esta semilla, ¿vale? Y suele ser cara, pero solamente la tienes que sembrar un año. Ahora hay otras especies que no son autosemilladas, pero que tendrían un comportamiento especial o similar, que serían el tema de Brachypodium. Y ya hay distintas casas comerciales que las están vendiendo este tipo de semillas. Sobre las que os digo, bromo, vulpia, en Estados Unidos y en otras zonas sí que se venden y se pueden obtener fácilmente, pero aquí la semilla esta te tienes que ir a casas comerciales que, puedes ir a casas comerciales específicas que suelen ser precios bastante elevados, o lo mejor es intentar seleccionarlas en tu viñedo. Es decir, tú sabes que tú tienes tu vulpia, entonces ves que la vulpia normalmente tiene un ciclo corto, o el bromo, la especie que predomina en nuestra zona, ha echado la semilla y a partir de ahí durante los 2 o 3 años va segando en primavera para que no semillen otras especies que no te interesan. Y luego, pues en otoño o en primavera, darle alguna herbicida de hoja ancha para que predominen esas especies, ¿vale? Es decir, seleccionar esas especies autosemilladas de las que tenemos ya en nuestro viñedo. Si llevamos muchos años labrando o con herbicida, el problema es que muchas veces ya tenemos un reservorio de semillas de otras especies que no nos interesan. Entonces ahí a lo mejor sí es recomendable sembrar con alguna especie ¿vale? Que van a ser caras, pero tener en cuenta que solamente va a ser una siembra, no es como cuando siembras cereal, que es todos los años tienes que estar sembrando, ¿vale? Fenomenal, Rubén, muchísimas gracias. Vale, pues yo creo que cerramos, tenemos 2 preguntas más, así abordamos todas las preguntas del público. Una es para Nuria, que pregunta, Nuria, si se ha realizado algún estudio de caracterización edafológica de la zona y qué parámetros son los que se monitorizan en el suelo. Son 2 preguntas. Vale. Sí, o sea, a ver, dentro de la medición de la línea base sí que se han bueno, como visteis, ¿no? Se han puesto sondas de humedad en algunas de las parcelas y se ha hecho una caracterización de cada una de las parcelas base. Para contaros un poco más en detalle, yo creo que tendría que ser el responsable de cada área experimental que os responda específicamente, ¿no? Pero se le puede trasladar la pregunta, entiendo. Vale. Vale, fenomenal. Y cerramos, si os parece, a ver si yo no estoy equivocada. Hay más preguntas, pero bueno. Vamos a seguir con esta de Ignacio Buesa, que es un investigador del CIDE, que pregunta cómo afecta el pago directo que la cubierta vegetal sembrada tuviera objetivos productivos. Es decir, que fuera un cultivo intercalado entre herbáceas y leñosas. ¿Se pueden declarar 2 tipos de cosecha por parcela y poder percibir la ayuda de la PAC? Esta es para Leonor. ¿Entiendo? La verdad que en esos momentos no puedo responder a esta pregunta porque no es un tema de competencia de mi subdirección, pero tomo nota y se lo podemos trasladar por escrito porque es un tema del CEGA. Vale, pues la recogemos por escrito y le damos respuesta a Ignacio, si te parece. Vale, déjame un segundito. Vale, vamos a intentar... Vale, nos ha dejado su contacto, con lo cual, fenomenal. Pregunta para Rubén. Y no sé si con esta quizá vamos a terminar de cerrar y vamos a dar respuesta a las 2 o 3 preguntas que nos quedan en el tintero por correo, si os parece, ¿vale?
Ha comentado Rubén que para un manejo menos competitivo con la viña y menor tiempo y coste de trabajo, la mejor opción sería la autosemillada. Que una calle sí y una no, alternas. ¿Cómo Es que afectaría? se me ha colgado, repíteme, perdona. Volvemos a empezar. ¿Has escuchado alguna parte de la Sí, que introducción? la mejor tipo de cubierta, las autosemilladas, y ahí se me ha parado. Así es. Vale, en el caso de poner una calle sí y una no, o sea, calles alternas, entiendo, ¿cómo afectaría a los suelos trabajar siempre las mismas calles? Y pregunta si no se alternaría el trabajo en las calles. A ver, yo normalmente cuando hablo de cubiertas vegetales intento las mejoras que veíamos de aumento de la materia orgánica, control de la erosión, eso ocurre sobre todo si tenemos la cubierta vegetal durante varios años. Entonces, si tenemos una calle con cubierta vegetal, yo la dejaría con cubierta vegetal durante todo el tiempo, sobre todo si son de este tipo autosemilladas para que se produzcan esas mejoras. Si ya nos vamos a cubiertas de cereales donde vamos sembrando cada año, ahí sí podríamos en un año sembrar en una calle y en la otra, y al año siguiente la otra. Se me ha olvidado la pregunta, perdona, que... Sí, habla, espera un segundito, que estás revisando las que vienen para ver si... ¿cómo afectaría a los suelos trabajar siempre en las mismas calles? Y si no se Pues igual que... alternaría... Claro, tú tienes una cubierta natural o autosemillada, que esa tendría las ventajas, y luego la otra sería con laboreo. Entonces va a tener los mismos efectos que un laboreo tradicional. Lo que pasa es que en la mitad de las calles, pues normalmente la rodada se compactarán las zonas donde estés pasando con los aperos, habrá una mayor compactación. Lógicamente se mineralizará la materia orgánica, entonces lo que pasa es que en lugar de ocurrir en todas las calles estamos reduciendo ese impacto negativo solamente a la mitad de las calles. También la competencia la estamos reduciendo a la mitad. Vale, perfecto, Rubén, gracias. A ver, seguimos, a ver si podemos dar salida. Me encantaría dar respuesta a todo el mundo, sinceramente, pero tenemos aquí una cuestión que comenta. ¿Se contempla el tema de la coplantación? Frutales en medio de viña, por ejemplo, como se hacía antiguamente. Manejo ancestral y biodiversidad. Es decir, volver a ese modelo. No sé quién de los tres quiere o puede dar respuesta a esto. Leonor, no sé. A ver, al final estos sistemas pues, tradicionales donde tenías olivos a marco de plantación de 10-12 metros y entre medias ponías viñas, pues cuando se hacía todo manualmente estaba muy bien porque, bueno, pues tenías dos cosechas y además el sistema radicular del olivo más superficial, el de la viña más profundo, entonces tenía su ventaja. El problema de estos sistemas quedan muy bonitos a nivel de paisaje, pero son muy difíciles de gestionar, sobre todo si empezamos a utilizar maquinaria. Entonces, a no ser que te vayas luego a comercialización, es decir, donde tú estés vendiendo mejoras en el paisaje, mejoras ecológicas y vendas ese producto con un alto valor añadido, si estamos en una agricultura más convencional, son difíciles de sostener porque los costes en la gestión son elevados. Y a nivel de ministerio, no sé si Leonor o Nuria tenéis alguna otra opinión, perdonad. Bueno, desde el punto de vista del Ministerio de los Ecoregímenes, o sea, nosotros no entramos, ¿no? A cada agricultor, pues ese que mejor sabe qué modelo de gestión, ¿no? les conviene más o menos en función de la zona de producción. Nosotros los hemos intentado diseñar de la manera más amplia posible y poder llegar a los máximos agricultores de cultivos leñosos posible. Sí, a ver, después también depende un poco de cada zona, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el tema de los ecoregímenes, en el caso de Galicia, por ejemplo, que es el que conozco un poco más, nosotros aquí tenemos una limitación por el minifundio que a muchos agricultores pues no les compensa ya porque van por hectárea, ¿no? Entonces, sí que es verdad que dependiendo del territorio en el que estés, a veces pues sí que tienes que irte a una viticultura más de calidad, de conservación de estos elementos y también aprovechar para vender pues territorio, paisaje, enoturismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del sitio, pues tienes que adaptar un poco las condiciones de tu modelo.
Vale, por aquí tenemos comentarios, bueno, pues en general de enhorabuena, transmitir el mensaje de que las presentaciones estarán disponibles y la grabación también, vamos a hacer también un vídeo resumen. Ignacio Buesa del CIDE, Leonor, me comenta que, bueno, que deja su correo y que os ponemos en contacto para el tema de esa pregunta que se ha quedado en el... Nuria, pregunta por aquí también José Manuel Fernández si los resultados de la zona de Betanzos del proyecto, que cuándo, cómo y a quién se realizará esa transferencia de conocimiento. Y ahí, bueno, pues quizás yo te pueda echar una mano con esta respuesta, ¿no? Que básicamente el proyecto tiene una página web propia y esa estrategia se va a difundir y desde la PTV además estamos muy ahí al pie del cañón con el tema de la comunicación. Tenemos una newsletter mensual también a la que pueden suscribirse por medio de esa web y si no, pues contactar con nosotras cuando quieran. Siguen llevando cosas en tiempo real, pero no sé si os parece... Rubén, y termino. En caso de sembrar para tener una cubierta autosemillada en años posteriores, ¿cómo se puede controlar? Se ha vuelto a cortar. En Perdóname. años posteriores... En caso de sembrar para tener una cubierta autosemillada en años posteriores, ¿cómo se puede controlar el crecimiento de otras especies sin usar herbicidas? Y con esta cerramos, si os parece. Vale, pues básicamente, a ver, la mejor forma es durante el primer año de siembra hacer una buena preparación de siembra, ¿vale? Es decir, sembrar temprano, que esté bien preparado el terreno, haber labrado el suelo bien, que aunque parece que está en contra de las cubiertas, pero normalmente estas especies tienen una semilla muy pequeña, para que la implantación de estas especies sea potente y nos cubra y nos compita muy bien con el terreno, ¿vale? Si no queréis utilizar herbicidas porque estáis en ecológico, la única estrategia que nos queda es mediante siegas, ¿vale? Pero si hacemos una buena implantación, es decir, una siembra con el terreno bien preparado, una dosis de siembra bastante alta en otoño, ¿vale? Normalmente no debería haber problemas de competencia, a no ser que lo que decíamos antes, llevemos muchos años labrando o con herbicidas y tengamos esa inversión de flora. Entonces, en ese caso, luchar contra este tipo de especies si hay un reservorio de semillas importante y sin utilizar herbicidas es complicado. Se puede hacer pues un par de años antes haciendo labores o intentando luchar intensamente manualmente contra esas especies para debilitarlas y que cuando sembremos esta autosemillada no nos compitan o no nos compitan con esa especie, ¿vale? Pero sobre todo mediante siegas y una preparación muy buena de la siembra en otoño. Fenomenal. Pues nada, yo ya está. Cerramos aquí el tema de las preguntas, si os parece. Os agradezco muchísimo la participación. No sé si Susana y Mario de la Fuente, que es el gerente de la PTV, han podido acompañarnos hasta este final que se nos ha retrasado un pelín. Aquí tenemos a Mario. Sí. Hola, muy buenos días. Mil gracias por la paciencia y está claro que es un tema de interés y pues eso, que despierta muchas cuestiones y eso siempre es bueno. Pues sí. Bueno, yo quiero dar las gracias y quiero resaltar la calidad de las ponencias, que ha sido interesantísimo. Yo personalmente he aprendido muchísimo y bueno, pues gracias a los participantes que han estado también ahí atendiendo y haciendo preguntas. Y nada, yo por mi lado, es un tema evidentemente, como habéis puesto muy bien de manifiesto, de una actualidad inmediata, increíble, y que además hay una necesidad muy grande de transferir toda la información y de formar a los agricultores, decirles que está la posibilidad de los ecoesquemas que también ha explicado Leonor y que tiene sus condiciones evidentemente, pero que pueden suponer una ayuda para poder implantar o testar esta herramienta, como muy bien ha explicado Rubén. Fenomenal, Rubén, como siempre. Mil gracias por participar. Yo creo que cada vez va quedando más claro cómo hay que utilizar esta herramienta en la viticultura, ¿no? En nuestras condiciones. Y luego, bueno, un caso práctico que hemos tenido con la presentación de Nuria de uno de los proyectos, donde además de ver cómo funciona esta herramienta, se le puede también dar otros valores añadidos, ¿no? Como es el tema de los paisajes, utilización para valorizar un poco más también nuestros viñedos y que sume toda esa cadena de valor que muchas veces, y hemos hablado tantas veces, Susana y yo, que hay que valorizar y poner en valor la innovación que se hace desde todos los puntos de vista, ¿no?
Yo creo que EcoShareWines es un proyecto que ayuda mucho a esto también. Entonces, nada, yo daros las gracias porque creo que ha sido un muy buen webinar. Gracias también, y aprovecho estos 2 minutos para cerrar, si os parece, dando las gracias por el apoyo que la Interprofesión del Vino siempre nos da a la plataforma. Como no lo he podido decir al principio, pues lo digo ahora, Susana. A través del convenio que tenemos para potenciar la innovación, yo creo que es importantísimo. Gracias también al MAPA y al Ministerio de Ciencia e Innovación, que siempre estáis ahí apoyándonos en estas iniciativas y otras las que hacemos. Y, por supuesto, también a Agrobank, que no nos ha podido acompañar hoy, pero Agrobank también desde un inicio apostó mucho por esta manera de formación virtual y bueno, pues gracias también a ellos, es de recibo. Y si no tenéis ninguna otra cosa más, pues yo, si queréis, Vicky, damos por clausurado este webinar. Lo dicho, pues buen día a todos y mil gracias. Venga, gracias. Saludos. Muchas gracias a vosotros.